Venga, volvemos a grabar el inicio porque con la emoción, ¿no? Nos lo hemos comido con patatas, así que simplemente decir que este es nuestro primer post en vivo, que esto no es un webinar, ni una masterclass, ni nada de esto, sino que son posts en los que pretendemos que tú, que nos estás viendo, pases a la acción. ¿Sí? Es como en vez de teoría pura y dura, que es lo que normalmente damos en nuestros artículos, en nuestras entrevistas, aquí lo que queremos es que interactúes con nosotras, que nos cuentes tu caso y entonces nosotras vemos, ¿no?, a través de la práctica directa cómo puedes implementar lo que estamos proponiendo. En el día de hoy estamos hablando de productividad cíclica y hemos usado el ejemplo de la campaña de Navidad, ¿no?, de lo que podría ser la campaña de Navidad, para ver cómo podemos distribuir las acciones que debemos llevar a cabo durante esta campaña a lo largo de las distintas fases del mes. Ya está. Bueno, además, lo único que también tengas en cuenta que aquí, además de utilizar ese ejemplo de la campaña de Navidad, hemos obviamente incluido la parte de ciclicidad y la parte de cómo autogestionarte durante un lanzamiento, por ejemplo. La primera de las cosas, que tengamos en cuenta algo tan básico como el sangrado menstrual, que nos lleva a encontrarnos mentalmente de una manera, encontrarnos emocionalmente de otra manera y encontrarnos energéticamente de otra manera al resto del mes. Entonces, esto vamos a empezar a incluirlo porque al final es que somos mujeres y esto forma parte de nuestra vida. Durante además bastantes décadas, ¿no?, de este tiempo. Entonces vamos a empezar a incluirlo también, porque claro, ¿qué pasa? Que me puedo encontrar que yo a nivel emocional en esta fase, pues eso, ¿no?, lo que decíamos, no estoy igual que en otras. De esto, por ejemplo, Miriam, que es la experta en todo lo que es el mundo emocional y el mindset, nos puede hablar un poquito más. Pero fijaros, para recalcar la importancia, por ejemplo, que tiene en tener en cuenta este momento del ciclo. Una de las cosas que suele suceder es que inconscientemente, cuando no tenemos buenas reservas de energía, porque por ejemplo hemos llevado varios lanzamientos seguidos o llevamos una temporada muy larga de trabajo, es que inconscientemente entramos en una dinámica, no sé si os habrá pasado. Si os ha pasado, por favor, levantad la mano. Pero algo que suele pasar es que caemos en una dinámica de autosabotaje o de sensación de incluso un autosabotaje inconsciente, es muy sutil, no estoy hablando de una cosa muy flagrante, pero una como que empieza a sentir que realmente no tiene energía y entonces como que le cuesta más hacer esos vídeos, esos stories, esa pequeña programación, incluso hacer un seguimiento. Entonces, precisamente siendo conscientes de todo eso, una de las cosas que hemos ido viendo es precisamente qué sucede en cada fase menstrual, pero incluso qué sucede si no tienes la menstruación, porque las mujeres no dejamos de ser cíclicas por no tener la menstruación. ¿Qué nos sucede emocionalmente en función de nuestro nivel energético? ¿De acuerdo? No es lo mismo cuando yo acabo de salir de una menstruación. Os pongo un ejemplo, aquí tenéis una. Yo hace una semana estaba menstruando y tenía sí o sí la sensación de o bajas y descansas, y realmente tomarme el descanso como una inversión para mí misma, pero una inversión también para mi trabajo, o realmente descansamos, por ejemplo, o si no, es muy fácil que la semana siguiente, que es una semana que teóricamente tenemos más energía, mi energía siga estando muy baja. Entonces, eso es lo que queremos también, que hoy, a raíz de lo que vaya hablando Elia y también Marta, yo voy a ir metiendo ahí coletazos y me gustaría que aprovechemos esto, y ya me callo, para que a medida que Marta y Elia vayan hablando, vosotras, si queréis, en vuestro papel, anotad cómo os sentís emocionalmente. No solamente ahora, sino incluso cuando hayáis detectado cómo sentís emocionalmente cuando estáis en una campaña. ¿Qué sensaciones, qué emociones y qué sensaciones físicas tenéis? Porque eso ya nos está dando mucha información, ¿sí? Venga. Y hay algo muy interesante que normalmente asociamos como menstruación con descansar, pero claro, estamos en plena campaña de lanzamiento, ¿no? O en plena campaña de Navidad y es, ya querida, pero yo ahora no puedo parar porque tengo que hacer cosas. No se trata como de parar, tirarme en la cama 3 o 4 días y mirar el techo esperando que se pase, ¿no? No, es aprovechar como el tipo de energía que tenemos disponible para este periodo. ¿Qué acciones dentro de lo que sería nuestra campaña de Navidad, ¿no?, que nos estamos centrando en eso,
podría desarrollar en este periodo. Por eso está bueno que lo que decía Marta, de saber cuándo va a ser, porque de esta manera es como una cuenta atrás. Si yo ya sé, o una cuenta para adelante, depende de dónde caiga vuestra menstruación, porque en función de dónde caiga, de qué semana del mes caiga, distribuimos el resto de acciones que debemos llevar adecuándolas a las otras 3 fases. Como estamos en fase menstrual, ¿qué cosas podemos hacer en esta fase? La fase menstrual es sobre todo una fase de revisión, reflexión y espacio para nuevas ideas. Pongamos que todavía no ha terminado este periodo, ¿no? Este mes. Si ya habéis tenido la regla o si estáis a punto de tenerla o si la vais a tener en un par de semanas. Aprovechemos este periodo para ver a lo mejor cómo fue la temporada o la campaña anterior, cuáles cosas nos funcionaron, cuáles cosas no, y en función de esto es como, vale, de estas acciones que yo implementé, esta funcionó bien, la podría readaptar para esta campaña de Navidad, porque así también estamos como dejando de gastar energía al pedo. Es como, ¿para qué pensar cosas nuevas si podemos reaprovechar cosas que ya hemos hecho y que sabemos que han funcionado? Las mujeres tenemos esa tendencia todo el tiempo a estar generando y generando y generando, pero la generación constante nos lleva al desgaste. Si nos ponemos a crear cuando estamos menstruando, primero, nos va a costar un montón, porque nuestra cabeza no está para eso. Es como la sangre que estamos perdiendo afecta a la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre y nos cuesta pensar un poco más. Entonces, no ideemos cosas nuevas, rasquemos de lo que ya tenemos, de lo que ya hemos hecho, de lo que hemos visto a otras, porque a lo mejor no hemos hecho nunca una campaña, pero sí que podemos ver lo que han hecho otras personas que les han funcionado y vamos tomando nota. ¿Sí? Es como tomamos nota de todas aquellas acciones que nos han funcionado o que no nos han servido, del palo, esto ni de coña lo voy a volver a hacer, ¿no? Y a partir de ahí es como lo bajamos al papel y dejamos espacio para que vengan nuevas ideas. De ahí pasamos a otra fase que ya viene, es como después de la menstruación, viene la fase folicular, ¿no? 3, 4, 5 días después, dependiendo de lo que a cada una le dure la regla. Buenísimo, nos vamos a la fase folicular. ¿Qué podemos hacer en esta fase relacionado con lo que es una campaña de Navidad? Aquí podemos empezar a esbozar las acciones que vamos a hacer. Podemos empezar a planificar, no a desarrollar esas acciones, pero por ejemplo, ostras, pues a mí me encantaría hacer, me lo voy a inventar, si alguna tiene un caso particular, escribidlo porque así usamos un ejemplo real, ¿vale? Quiero hacer un direct con fulanita de tal porque me va a ayudar a promocionar mis productos, ¿vale? Pues es en esta semana cuando yo aprovecho y digo, voy a contactarla y la contacto y le escribo y y se lo propongo para hacerlo cuando llegada a la siguiente fase, que será la fase ovulatoria, que es cuando más potencia tenemos en este sentido, ¿no? Esta es una de las cosas que podemos hacer. Podemos planificar, podemos empezar a esbozar todo lo que son nuevas ideas. Porque, Marta, esto explícalo tú mejor, creo que los estrógenos tienen ahí un papel muy importante, ¿verdad? Y nos ayuda a esto. Claro, es que fíjate, esto es muy interesante. Todas tenemos súper claro, si nos vamos otra vez a las sensaciones del cuerpo, todas tenemos súper claro, un tema de dolor menstrual aparte, ¿no? ¿Cómo nos sentimos energéticamente, ¿no? De energía vital, física. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con la regla? Y cuando estamos con la regla nos referimos sobre todo al momento de sangrado más abundante, ¿vale? Porque dentro de la menstruación a veces tenemos estos momentos como de restos, a lo mejor de sangrecita un poco más marroncita, tal, que tú ya te encuentras, aunque todavía lleves Salva Sleep para no mancharte la braguita, tú ya te encuentras diferente, ya ves como que ya no estás tan cansadita, ¿no? Así los días estos densos, por decirlo de alguna manera, suelen ser como los primeros, ¿no? A partir ya del cuarto, quinto, por decirlo así, ya te empiezas a notar diferente. Claro, ¿qué pasa? Que a medida que va avanzando esta fase, la que viene después de la menstruación, es lo que los ginecólogos llaman la fase folicular. Los ginecólogos dividen el ciclo en 2 partes, ¿no? O sea que nosotras y muchas otras autoras lo dividimos en 4 como para ir captando mejor los matices de cada momento. Entonces, en esta fase,
que ya notamos, todas nos notamos súper diferentes, notamos incluso, fíjate, ¿no? Que toda esta retención de líquido que a lo mejor sentimos con la menstruación, pues ya no estamos tanto, ¿no? Estamos un poco más, hasta sentimos como más agilidad mental. Claro, a medida que dejamos de menstruar y de sangrar, no estamos perdiendo hierro y todo el oxígeno que se va a la sangre, sino que ya el resto pues está fluyendo, ¿no? por todo el sistema. Y además se produce, lo que ha dicho Elia, esta subida de estrógenos. Los estrógenos son las hormonas reinas de esta fase. Estrógenos tenemos los hombres y tenemos las mujeres, o sea, no es una hormona técnicamente femenina, porque esto de femenino masculino es algo que le ponemos nosotros, realmente, pues las moléculas son moléculas y no tienen género de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que las mujeres estamos más dominadas por estas hormonas. Entonces, en este momento se produce esta subida de estos estrógenos y esto tiene una implicación brutal a nivel neurológico, a nivel inmunitario, a nivel incluso comportamental también, porque es como, bueno, se va viendo las distintas esferas. Las mujeres, como digo yo, somos mujeres siempre, ¿no? Entonces, en todas nuestras esferas se nos cuelan las hormonas. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues produce una serie de reacciones químicas que activan ciertas zonas del cerebro que me hacen, por ejemplo, esto junto con la testosterona, que también entra en esta fase, me hacen, por ejemplo, pues estar más activa, como más lo que llaman en medicina tradicional china, ¿no? Del yin y el yang, me hacen estar más yang, ¿no? Me hacen estar más dedicadas a la acción. Por eso quizá pueda ser muy buena idea esto que ha dicho Elia, de si hay algo que yo llevo reflexionando tiempo y me implica una acción, por ejemplo, contactar con esta influencer o con esta compañera, con esta persona a través de Instagram para proponerle esto. El mejor momento para hacerlo es ahora. ¿Por qué? Pues porque con toda esta subida hormonal yo me voy a creer capaz de hacer un montón de cosas, entonces tira para adelante, ¿no? Si es como tira para adelante cuando te sientes fuerte, ¿no? Bueno, pues hace un poco esto, pero esto lo podemos trasladar a todos los momentos de la vida, a todos los retos que nos lleve nuestro negocio, porque es un buen momento para afrontar retos. El tener esta actitud como muy estrogénica, por decirlo así, bueno, esto es así entre comillas, ¿no? Lo ponemos, esta actitud de ir muy echada para adelante también nos lleva, como decíamos antes, a encontrarnos pues con una manera de pensar, con unas creencias y con una autoconfianza que también son interesantes, justo, ¿no? Pues en este momento del ciclo. Aquí precisamente es muy interesante revisar quién eres tú, cuáles son tus valores, cuáles son tus fortalezas y dónde pones el foco. Es un momento estupendo para realmente, tienes la mente mucho más clara, pero realmente aquí es donde pones el foco en cuáles son tus objetivos. No lo puedes hacer en la fase anterior, no lo puedes hacer cuando estás menstruando, pero ahora sí. Es una fase muy resolutiva. Yo la llamo la de menos lirili y más lerele, o sea, de ir mucho más al punto, precisamente, ¿vale? Aquí nos preguntan, y es una pregunta muy interesante que para ti, Marta, nos preguntan, vale, pero ¿cómo nos manejamos cuando tenemos cambios en los días del ciclo? Por ejemplo, en el caso de esta persona, le fluctúan esos días. Claro, pues mira, es que las fluctuaciones hormonales forman parte de la vida femenina. Lo que tenemos que ver es estas fluctuaciones hormonales, porque me refiero, todas fluctuamos, las hormonas van subiendo, bajando. Lo que tenemos que ver es, depende del momento vital en el que me encuentre, si estas fluctuaciones me están llevando, pues por ejemplo, a un desequilibrio propio de esta transición hacia la menopausia, por ejemplo, que esto a veces ocurre mucho antes de dejar de menstruar, porque yo cuando hablo de transición a la menopausia, a lo mejor tú dices, pues si yo soy jovencísima, si esto todavía queda mucho. Y a lo mejor aquí estamos hablando de 43 años, que todavía hasta dejar de menstruar queda un rato, pero ya empezamos a notar estos cambios, ¿no? Estas fluctuaciones un poquito diferentes. O a lo mejor no es ese momento, no estamos hablando de esta edad, sino estamos hablando de que hay algún tipo de desequilibrio. Esto es muy bonito cuando empezamos a cuidar nuestra productividad cíclica y cuidar nuestras hormonas y nuestro proyecto, ¿no? Al mismo tiempo que estamos cuidando nuestras hormonas, y también tener como una mirada puesta en mi salud personal. Por ejemplo,
que yo tenga, pues eso, una empresa o que sea autónoma o lo que sea, o no, simplemente que sea una mujer que trabaja, y que al mismo tiempo tenga, pues por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico o que al mismo tiempo tenga periodos de amenorreas. Bueno, pues esto es muy interesante, poner una mirada al cuidado de mi salud hormonal, al mismo tiempo que estamos hablando de esta productividad cíclica. O sea, pensar que estas fluctuaciones o estos desequilibrios tenemos que resolverlos si queremos cuidarnos y, por supuesto, si queremos aplicar todo esto. Porque si los dejamos ahí como, bueno, pues no, cuando hablamos de la regla dolorosa, ¿no? Que es lo que se llama dismenorreas, por ejemplo, también ocurren cuando hay desequilibrios hormonales. Bueno, pues si estamos hablando de dolor menstrual o estamos hablando de algún otro desequilibrio de otra naturaleza, tenemos que atenderlo, porque es que cuando lo resolvamos, o no solamente es que lo de resolvamos, que igual queda un poco así, pero cuando consigamos armonizarlo un poco, vamos a notar también el efecto en nuestra productividad y el efecto también en todas las otras esferas de nuestra vida, puesto que la esfera hormonal es que influye en todas las demás. Es que al final es autoconocimiento puro y duro, ¿eh? Es como un autoconocimiento muy práctico, porque normalmente nos quedamos con que el autoconocimiento es mental, ¿no? De mi yo del pasado y mis traumas de la infancia, que sí, que están ahí obviamente, pero nos olvidamos de algo con lo que convivimos todos los puñeteros días, que es nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestras hormonas y cómo las fluctuaciones hormonales nos van afectando a diario. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo de esta fase folicular, es como para explicarla, es esa sensación cuando, porque muchas veces la regla la tenemos muy clara, pero después ya nos perdemos un poco, ¿no? En el resto de fases, es esa sensación de, hostia, tengo muchas ganas de hacer cosas y te vienen un montón de ideas a la cabeza. Esto nos pasa a todas todos los meses, que de repente te estás duchando y me ha venido una idea buenísima, ¿no? Y es como, pero no te da como para desarrollarla del todo. Es como te viene la idea, está ahí, está pululante, pero todavía es como, necesito más ideas. Es como tu cabeza no se centra, no se focaliza en una sola cosa, sino que está predispuesta a esa creatividad de muchas ideas. Por eso es buenísimo empezar como a desarrollar ese plan de acción que vamos a implementar, ¿no? Pero no a desgranarlo ahí paso por paso, súper detallado, sino me lo invento. Vale, pues voy a hacer un directo en Instagram y voy a enviar estos emails y voy a hacer, es como el esquema general, ¿no? De cómo va a ser mi campaña de Navidad, que en este caso podría ser esto, pues vale, de tal fecha a tal fecha voy a mostrar los productos nuevos a través de Instagram o Pinterest o mis redes sociales o mi newsletter o lo que sea. Buenísimo. En estos otros días voy a hacer las comunicaciones a través de, pues esto, de newsletter, pero ya incitando a la venta. Luego tengo que gestionar todo el tema de los envíos, si la gente tiene dudas. Es como, aquí es cuando ponemos todo esto, nos ponemos delante del calendario y decimos, venga, hasta este día recibo pedidos, hasta este día los envío, este día me lo reservo para gestionar todo lo que son, pues esto, logística, paquetes, esto, lo otro. Si esto lo podemos hacer de antemano, está buenísimo y podemos aprovechar esta fase folicular precisamente para eso, para pam, 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 ir marcando en el calendario. Ya luego lo vamos desarrollando pasito a pasito, ¿sí? Pero aprovechar esto para los nuevos proyectos, para las nuevas ideas, para todo lo que sean esbozos que luego vamos a desarrollar y luego ya vamos a implementar, ¿sí? Después de esta fase viene, es como ya llegamos al pico estrogénico total, ¿no, Marta? Claro, y aquí exactamente ya entraríamos, después de esta fase como tan analítica, ¿no? Que es la folicular, ya entraríamos, el ciclo menstrual sigue transcurriendo y entramos en la fase ovulatoria. Que la fase ovulatoria, en algunos libros a veces ponen como una rueda, ¿no? Y te ponen casi una semana, una semana, una semana, una semana. Y a veces la fase ovulatoria, depende de cada mujer, dura unos días solamente. Entonces es muy, muy importante tenerla como súper, claro, en la fase anterior, esto planificamos todo, entonces es súper importante tenerla como muy, muy, muy bien dirigida, porque esta fase es la fase, a mí me gusta llamarle la fase de brillar. Tú piensas que aquí la naturaleza te está dando todo
para que tú irradies luz. O sea, imagínate, ¿no? Esto es como, a nivel hormonal, es como el momento en el que atraemos al macho y en el que atraemos, bueno, toda esta cosa que nos han contado evolutiva, no siempre, pero... Que es verdad, Marta, que es verdad. Que no es lo que nos lo han contado. Sí, de hecho hay estudios muy interesantes diciendo que nos cambia el olor. El olor nos cambia, mira, dicen por ahí que sí, o sea que algo les suena. Nos cambia el olor y somos como olfativamente, ya es que esto del olor es un poquito así porque entre los desodorantes, los perfumes, los no sé qué, ya no sabemos nada lo que olemos. Pero bueno, el olor este primigenio nuestro, corporal, nos cambia y hace que la gente es como que le guste, como que quiera olernos más, ¿no? Como que, imaginaros esto, ¿no? Pero a nivel más de este magnetismo. Yo quiero que nos quedemos con este magnetismo que tiene esta fase. No solamente, por supuesto, para el macho dominante o no tan dominante, sino para la comunidad. Mirad, esta es una fase que, como ha dicho Elia, se produce para arrancar, para pasar el umbral. A esta fase se produce un pico máximo de estrógenos, que esto seguramente, si habéis mirado alguna de las gráficas del ciclo menstrual, habéis visto 100, ¿no? Las que sale este pico. Bueno, aparece este pico, pero es que además, y luego hay una pequeña caída y tal, ¿no? En este momento, es el momento yo llamo como de máxima hidratación del cuerpo, ¿no? Fíjate que tenemos todo este flujito, ¿no? En la braguita y todo esto hormonal. Pero es que también es el momento en el que mejor hidratada tenemos, por ejemplo, la boca. Entonces vamos a tener capacidad para poder hablar más tiempo, para poder no trabarnos, por ejemplo, ¿no? Tenemos más humedad en los ojos. Entonces, estos ojitos que nos brillan y nos hacen sexys y nos hacen como estupendas a la cámara, ¿no? Y todo esto. También tenemos mucho, las que sois así de pelo, que os gusta el momento pelo, tenemos el pelo durante la fase ovulatoria espectacular. En otro, con la regla no tanto, ¿verdad? Como que tiene el pelo un poquillo... Pero en la fase ovulatoria tenemos un pelazo. Entonces aquí es como que tú sales en tu Instagram con tu pelo suelto, es una cosa maravillosa. Pero claro, ¿qué pasa? Es como todo este magnetismo que nos están ofreciendo las hormonas, y si yo no lo conocías, te lo estabas perdiendo, vamos a aprovecharlo en pos de nuestro negocio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues ahora Elia nos entrará más en detalle, pero todo lo que implique el contacto con el otro. El contacto con el otro porque tenemos que aprovechar este magnetismo, pero el contacto con el otro en todos los niveles. O sea, si tenemos que negociar algo con la pareja, este es el momento perfecto. Con los hijos, este es el momento perfecto. Con un cliente complicado, pues aquí es cuando esto es un momento perfecto. Es como este es el momento, decíamos, de la comunicación, porque también estos niveles de estrógenos que ya se salieron de la gráfica, hacen que las conexiones que tenemos neuronales en todo lo que implica la zona de la comunicación esté súper irrigada, súper activa y bien ramificada. Entonces tenemos que aprovechar lo que a nivel comportamental nos aporta también esta fase. Y también lo que nos comporta, no solamente a nivel comportamental, sino también lo que nos comporta en cómo habitamos el cuerpo. Es decir, es un momento fantástico para prestar también atención a cómo es mi gestión, cómo es mi posición corporal, cómo comunico. Tened en cuenta que el cerebro detecta mucho antes el lenguaje corporal que no el verbal. Con lo cual, es un momento fantástico para sacarle partido a ese lenguaje corporal. La posición, la alineación del cuerpo, la gesticulación, la sonrisa. Es un momento, como decía Marta, de brillo. Así que aprovechemos también esas cualidades que tenemos, que son inherentes, simplemente prestándoles más atención para sacarles más partido. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Esto que decía Marta, que la cámara nos ama, no es que nos ame, es que nosotras nos vemos mejor frente a cámara y no nos da tanta vergüencita, ¿no? Es como tenemos esta dosis extra de extroversión que nos permite esto, pues venga, yo voy a grabar unos stories, pero esto no significa que solo voy a grabar los stories cuando estoy ovulando. Aquí está la clave de la planificación estratégica. Aprovecho esta fase para grabar todo lo que tiene que ver con minería de contenidos, ¿sí? Es como todo lo que tenga que ver con yo dar la cara o yo grabar un audio, porque incluso yo esto lo he notado también en mi propia voz. Yo lo noto que yo durante la fase ovulatoria mi voz es más dulce, por decirlo de alguna manera. Es como más cálida, más que dulce, es como más cálida, ¿no? Yo me lo noto, me sale, no sé de dónde me sale, pero la noto así como más profunda también, por decirlo de alguna manera. Pues
todo lo que tenga que ver con nuestro nevera de contenidos para luego aplicar esto a las fases, a nuestros lanzamientos, a nuestra comunicación, a todo lo que tenga que ver con la venta y demás, es buenísimo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene por qué enterarse cuando estamos menstruando, cuando no. Tampoco se trata de eso. Simplemente se trata de aprovechar los beneficios de cada una de las fases para hacer esas acciones que luego podemos ir integrando a lo largo del calendario. Entonces, esta semana pasada, por ejemplo, Marta decía, chicas, no me molestéis por WhatsApp porque estoy de día de grabaciones, porque voy a grabar todos los vídeos y todas las historias que voy a hacer para el resto del mes. Buenísimo, yo también lo hice, ¿no? Ahora yo estoy saliendo de la menstruación, aprovecharé dentro de 10 días para hacer exactamente igual, pero esa es la onda, es como aprovechamos esos días que nuestras energías están dispuestas para eso y luego todo este contenido, gracias a esa planificación estratégica que hemos hecho, la vamos dosificando y la vamos dejando ir. Y esos días que estamos con la regla y que no nos apetece un pepino ponerlos delante de la cámara, ¡tachán! Sacamos nuestra nevera de contenidos, ¿no? Nuestra nevera de cosas que hemos ido creando y las vamos soltando. ¿Por qué? Porque ya lo hemos planificado, ya lo hemos previsto. No vamos improvisando sobre la marcha. Porque ¿qué pasa cuando improvisamos sobre la marcha? Pues que eso, que es que hoy tengo unas ojeras que no me las aguanto porque lo que sea, porque no he dormido bien, porque estoy en fase lútea, porque aprovechemos nuestros mejores momentos para llevar a cabo aquellas acciones que más nos favorecen y luego estratégicamente las colocamos en el calendario cuando tienen que ir. Es como son dos planificaciones que van a la par, una biológica y la otra, digamos, marketingiana, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Encontrar el punto de encaje entre las dos nos permite ser felices directamente porque podemos desarrollar nuestros proyectos, llevar a cabo todas esas acciones que queremos desarrollar y evitamos el desgaste. Es como, es todo mucho más fluido, es mucho más orgánico, es como vamos a nuestro propio favor en vez de ir a contracorriente remando ahí con la lengua afuera todo el día. ¿Sí? Esto es buenísimo para la fase menstrual. Fase lútea. Claro. Claro, Ovulatoria. además, imagínate, de esta manera lo que estamos haciendo en realidad es poner las hormonas al servicio de nuestros dones y al servicio de nuestros proyectos. Es que de verdad que no nos cansamos de repetirlo, porque es que de verdad que cambia bastante, porque esto de Instagram no es que sea instantáneo tampoco, o sea, bueno, es instantáneo en el momento de la publicación, pero no tienes que estar siempre, ¿no? Como con la lengua afuera. Decimos Instagram porque es como la que más se usa. Lo que sea. Exactamente. De hecho, fijaros, ¿qué pasa? Claro, la fase ovulatoria, esta fase de magnetismo, pues dura unos poquitos días. En realidad, físicamente la notamos, pues eso, cuando tenemos como toda esta lubricación, todo este flujo ovulatorio. A partir de aquí pasamos a un periodo de braguita seca, que le llamo yo, que es como, bueno, pues ya estos flujos no están. Y ya nos encaminamos hasta lo que será la siguiente menstruación. Toda esta fase es lo que se llama en ginecología fase lútea. Algunas autoras lo llaman fase premenstrual, pero bueno, si tú dices fase lútea, cuando vayas a hablar con tu gine os entendéis. Por eso nosotros utilizamos un poco esta terminología, porque es como, si no, luego le llamo como el arquetipo o le llamo como la fase de la luna y luego la ginecóloga no nos entiende o el ginecólogo no nos entiende. Pero bueno, esta fase lútea, ¿aquí qué pasa? Claro, aquí fíjate, entra en juego otra hormona. Bueno, siguen estando los estrógenos, porque no es que se vayan, siguen estando, se produce una pequeña subida y luego una pequeña bajada. No están tan manifiestos como antes, que digamos que estaban, ¿no? Como eran los que dominaban la situación. Ahora entran en el juego con la progesterona, ¿no? Hay una cantidad de progesterona, normalmente, según, ¿no? las gráficas, luego en cada una los niveles son de una manera, ¿no? Pero siempre mayor a los niveles de estrógenos y esto hace que tengamos una fase, pues, progesterodependiente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir en realidad es que la progesterona es una hormona que es neurocalmante, ¿sabes? Nos ayuda a protegernos del estrés. Y esto es muy paradójico porque normalmente en la fase lútea es la fase que peor se lleva con la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad muy hostil con nuestros ciclos en realidad.
porque nos podemos encontrar como más irritables o nos podemos encontrar, ¿no?, como con menos tolerancia. Y no es que tengamos menos tolerancia en realidad, lo que pasa es que nuestro cuerpo también nos protege. Entonces es como que nos hace esta fase pues estar como mucho más claras. A mí me gusta esta frase, o sea, me gusta de esta fase recordar la capacidad de discernimiento, porque aquí nos encontramos como con las cosas muy, muy claras, ¿no? Y todo lo que implique no cuidar, o sea, la progesterona nos protege, de verdad, que es que estamos muy peleadas con esta fase, lo digo en general, como sociedad. Estamos muy peleadas con esta fase, pero gracias a la progesterona no damos hasta la extenuación, que si no, pues claro, imagínate, si los estrógenos y la testosterona gobernaran nuestra vida, es que no llegaríamos ni al pasado, no pasaríamos la adolescencia, o sea, es como ya hay fuera. Entonces, gracias a la progesterona y a que cada mes el cuerpo se repliega un poco, el cuerpo, la mente, nuestro físico, ¿no?, se repliega un poco hacia adentro, hacia la revisión de mis propias necesidades y la protección neurológica y bioquímica, ¿no?, de mi sistema, es que puedo llegar al equilibrio. Es que esto es como todo, ¿no? Necesitamos unos pesos que me bajen y unos pesos que me suban para encontrarme equilibrada. Si todo no es muy así, pues claro, si todo es muy de subida, ¿qué pasa? Bueno, pues que me desequilibro también. Esto ocurre en algunas mujeres, bueno, pues cuando tienen desequilibrios hormonales, porque a veces tienen dominancia, ¿no?, más de una hormona que de otra, ¿no? Pero bueno, esto ya hay que mirar más caso por caso, a nivel biológico y tal. Pero a lo que nos afecta, ¿no?, a la empresa. Aprovechemos esta fase para atender a esta intuición y a esta capacidad de discernimiento que tenemos tan clara y veamos también qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Aprovecho, bueno, si quieres, doy una puntualización para las dos, porque esto creo que puede ser muy interesante, por si ha repetido en varias preguntas. Nos preguntan, ¿qué sucede si hay, como nos decían al principio, si hay un desarreglo, es decir, si no hay una ciclicidad continua? ¿Qué sucede si estoy en amenorrea, por un tema también de lactancia, y me siento cíclica, pero no sé bien cómo ajustarlo? ¿Y qué sucede también si ya estoy en una fase en la que estoy en la menopausia? ¿Vale? ¿Cómo gestionar? Yo he estado tomando varias notas, quiero comentarlo, pero primero os lo dejo aquí a vosotras, porque es algo que también muchas veces hemos hablado y de hecho lo desarrollamos también. Sí, y hay otra pregunta más, un segundo, que también es muy interesante y la podemos hablar, que la hace Julia, que dice: en el proyecto que estamos gestando somos 4 mujeres con vidas completamente diferentes. ¿Cómo lo hacéis para compaginar reuniones y desarrollar mejor las ideas? Cuando te contemos esto, Julia, vas a flipar. Primero respondemos a lo otro. Vale. Mira, muy rápidamente, porque claro, si no me extiendo mucho, y yo de hormonas puedo estar hablando hasta las 7 de la tarde y aquí no os dejo que hagáis ni pipí, ¿no? Porque empiezo... Mira, por ejemplo, en el caso de la menorrea por lactancia materna, ¿aquí qué es lo que está pasando? Aquí, efectivamente, es lo que decía Julia. Julia o Julia decía, me siento cíclica y súper variable a nivel hormonal, pero es verdad que me cuesta saber, bueno, pues cómo, cuándo centrarme, tal. Claro, aquí tenemos que darle mucha importancia y esto también lo podemos hilar con la menopausia. Aquí tenemos que darle mucha importancia al descanso, ¿vale? Porque cuando, por ejemplo, estamos en amenorrea por lactancia, quiere decir que no hace mucho tiempo hemos tenido una cría humana, yo voy a hablar en términos biológicos, ¿vale? Suena un poco así, pero una cría humana, y esto, como mínimo, el proceso de parto ha supuesto un gasto energético interesante para el cuerpo, ¿no? Tanto es así que, bueno, más luego todo lo que es la recuperación física, más luego lo que es producir, como digo yo, leche de excelente calidad 24 horas al día, que, amigas, esto es un poquito costoso energéticamente. O sea, dar vida al mundo, esto es muy energético para nuestro cuerpo, porque es que, claro, pensad que no solamente lo vamos alimentando de lo que comemos, sino de lo que somos también. O sea, hay parte nuestra que va en el proceso. Entonces, el cuerpo se toma un tiempo
como de reset, ¿no? En el que no es que cierre el ciclo, porque no es que los ciclos se paren, siguen estando, pero no menstruamos, porque intenta reservar la energía hasta cuando pueda, porque el gasto energético sigue siendo muy grande. Fíjate, ya con 8 meses normalmente los peques ya sí que comen algo, poca cosa, comen algo, pero igualmente seguimos sin menstruar porque las noches pues no son como antes, bueno, el momento de descanso no es exactamente igual que antes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Aquí tenemos que hacer un pequeño cambio a todo lo que estamos hablando y poner más descanso en la ecuación. Entonces, todo lo que estamos hablando de estas sensaciones cíclicas es como ir teniéndolas en cuenta, pero alargar los periodos de descanso o incluso intercalar los periodos de descanso, porque cuando no estamos menstruando por que estamos todavía dando el pecho y no nos ha venido la regla, necesitamos seguir recuperándonos y seguir regenerándonos. Por supuesto también de dormir bien, comer bien, todo esto, ¿no? O sea, porque ya el cuerpo volverá a su ciclicidad natural, ¿no? Pero es importante permitirnos, o sea, no, ¿qué pasa? Pues que claro, muchas autónomas, esta baja que tenemos las autónomas maravillosa, ¿qué pasa? Que empezamos a trabajar de nuevo casi enseguida y esto es muy costoso energéticamente. Entonces, vamos a aplicar esto para, pues eso, preservar la energía. Y muy rápidamente, con lo de la menopausia, exactamente igual. Aquí tampoco estamos menstruando, pero sí tenemos cierta ciclicidad. De hecho, la sentimos. Hay momentos que te sientes más magnética, que hemos dicho antes, también hay momentos que te sientes más, no con la regla, pero sí como más hacia abajo y más que el cuerpo te está pidiendo parar un poco. Primero, escuchemos esto y segundo, a pesar de yo sentirme magnética, tengo que respetar, pero esto es bíblico casi, respetar los periodos de descanso. Entonces, a lo largo de estas maratones de lanzamientos y tal, ¿vale? Las podemos hacer, pero tenemos que intercalar pequeños periodos de descanso. Si esto es importante siempre, con la menopausia no es que sea importante, es que si no, no podemos hacer lanzamientos. O sea, es un sí o no. O sea, esto es, ¿no? Debería ser casi ley. Porque si no, ¿qué pasa? Que me encuentro con la menopausia y me encuentro con ansiedad con la comida, con alteraciones en el peso, con alteraciones en la tiroides, con el cuerpo. Cuando estamos con la menopausia, igual que nosotros estamos para pocas tonterías, él también. Entonces es como que no nos permite, ¿no? Casi. Bueno, ya cerrando un poco esto, sí que nos gustaría contaros, esta pregunta nos ha encantado, cómo lo hacemos nosotras, que además somos 3 mujeres diferentes, con 3 ciclos diferentes, para llevar un proyecto, ¿no? de colaboración. Igual un momento, Julia, porque sé que tú estás en el programa, ¿verdad? Hay un módulo extra que Marta ha creado tanto para embarazo y lactancia como para menopausia. Así que ahí lo vas a tener súper mega detallado. Y también para personas que están tomando anticonceptivos, porque también es otro caso aparte. Exactamente. De todas maneras, estos no son como pequeños módulos que hemos hecho aparte como para tener más información de cómo aplicar el programa. Y además, como nosotras vamos a estar presente acompañando esta primera edición, por supuesto, todas las dudas, todos los casos concretos, todo lo que quede, ¿no? Sin aclarar, lo vamos a ir resolviendo sobre la marcha, porque esto es cuando van a empezar a surgir las dudas, cuando nos ponemos, ¿no? Papel y lápiz a empezar a implementar. Aquí es cuando empiezan a venirse las preguntas interesantes. O sea que todo esto está ya recogido. Vale. Y ahora sí, la pregunta está, ¿cómo hacemos nosotras 3 para compaginarnos? A ver, ¿quién explica esto? Bueno, primero de todo sabiendo, comunicando, o sea, la comunicación es fundamental entre nosotras, comunicando en qué fase estamos, es decir, comunicando también cómo me siento, mira, cómo tengo la energía, ostras, estoy, por ejemplo, por poneros un ejemplo, una está menstruando y le dice a las otras 2, chicas, estoy en este momento en que no tengo tanta energía, y entonces las otras 2, ya sabiendo que una no tiene tanta energía, nos encargamos más de otras tareas. O la que está en plan full splendor, que está ovulatoria, pues esa es la que hace el direct en Instagram y además lo hemos comprobado que cambia muchísimo la energía que transmitimos si damos un consultorio en fase ovulatoria o si una ya menstrual, que ahí como ya cuesta mucho más también incluso las conexiones, ¿no? Las sinapsis, esta es un poco más espesa. Así que para mí lo primero que creo que tenemos las 3 en común es que nos comunicamos en qué momento estamos.
Claro, nuestras reuniones empiezan, bueno, ahora ya más o menos ya lo sabemos, ¿eh? Porque Marta y yo somos muy regulares, Miriam está en fase climaterio, entonces Uh-huh. ahí es como, ¿no? Estas Yo soy la fluctuaciones que hormonales. reivindica siempre la fase de la menopausia, en plan, chicas, un momento, Exacto, a exacto. ver Y qué siempre, pasa, ¿eh? Yo chicas, siempre soy la que mete la garza ahí, en plan, a ver un momento. Y las que ya no somos tan regulares, ¿qué? tal, tal. Entonces empezamos nuestras reuniones así, del palo, estoy menstruando, estoy ovulando, estoy así o estoy así. Y de esta manera, como ya tenemos la información integrada dentro nuestro, ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos qué tipo de energía tiene nuestra compañera, ¿no? Y ya sabemos, pues, si estás menstruando, no te voy a pedir que hagas esto. Es como nos vamos dosificando y lo que una no puede hacer, lo hace la otra. Normalmente coincide, por ejemplo, que Marta y yo llevamos el ciclo al revés, ¿no? Ella está como entrando casi en fase premenstrual casi y yo estoy entrando en fase folicular. Pues nos complementamos también en ese sentido de, ostras, pues cuando ella tiene esa dosis extra de energía, Marta, que yo hoy no puedo con esto, hazlo tú, ¿sabes? O publica tú. Esa es la gracia de trabajar también en equipo con dos mujeres más, sincronizándonos a nivel de ciclicidad, porque si no es como que cada una de su padre y de su madre con su energía y con sus historias, y a veces es difícil, ¿no? Incluso para la comunicación, para tener en cuenta el estado de ánimo de la otra persona. Y es que, y ahora hago un break y saco las compañeras de trabajo y me dirijo tanto a nuestra pareja, sea hombre o mujer, o nuestro entorno laboral si es que trabajamos en una oficina. Yo convivo con mi pareja y trabajamos juntos o trabajamos en casa desde hace un montón de años y yo hasta hace 3, 4 años no pude empezar a explicarle conscientemente qué es lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo en cada una de las fases, ¿no? Y por qué a veces estaba más irritable y por qué otras veces estaba más enérgica y por qué otras veces, porque muchas veces lo que suele ocurrir a menudo es que a nosotras mismas nos decimos frases tales como es que estoy empanada y no sirvo para nada, es que hoy no cuentes conmigo, es que, o al revés, ¿no? De que, venga, sí, que estoy a full, dame todo. Y entonces agarramos cosas de más, ¿no? Sobre todo cuando estamos en fase ovulatoria, que nos hacemos mamás de todo el mundo y podemos con todo y a todo el mundo queremos ayudar. Y luego cuando pasa una semana es, Dios mío, ¿en qué momento me he metido yo en todos estos saraos o en todas estas jaranas? Pues para eso sirve, es que no es solo para nuestro proyecto, es para nuestra vida en general, para todas las esferas de la vida de una mujer. Para eso sirve la productividad cíclica, para disponer de nuestra energía conscientemente y aplicarla de una manera natural para con nosotras en todas las acciones que debamos llevar a cabo a lo largo de las semanas, del mes, de todo. Había un comentario por aquí que ponía... Sí, si podemos comentar así en general la duración de cada fase. Vale, pues mira, Nuria, esto en realidad depende de cada mujer. Vamos a hablar un poquito en general como para encuadrar, ¿eh? Pero dependerá de cada mujer. O sea, lo que voy a contar ahora, no te lo tomes como si fuera algo rígido, porque depende un poco. Quiero decir, no van a ser las mismas. Por eso decía que hay un poco de error en estas gráficas que aparecen como muy, no, de una semana, porque no siempre es así. Depende mucho, por ejemplo, de si tus ciclos son cortos o son largos. Ejemplo. No es lo mismo si tienes un ciclo de 25, 26 días que si tienes un ciclo de 33, por ejemplo. Entonces, claro, aquí las fases van a ser diferentes. Y tampoco es lo mismo cómo te sientes tú en estas fases, porque a lo mejor te pasa que hay por tus niveles hormonales que son únicos en cada una, ¿no? A lo mejor tú notas que en la fase menstrual, pues como tampoco tienes una menstruación muy abundante, todo esto que te hemos contado, sí, lo percibes tal, o al contrario, como tienes una menstruación muy abundante, en tu caso, los poquitos días que yo he dicho antes, 1 o 3, bueno, 1 o 3 he dicho, como en torno a 3 días, ¿no? Pues en tu caso tú dices, no, es que yo mis sangrados son abundantes hasta el 5.º día, yo hasta el 6.º no remonto y no tiro para arriba. O sea que todo esto, ¿vale? Es como que llevémonos, esto es como en lo del libro de texto, ¿sabes? Este libro que te ponen, ¿no? 28 días, ovulación el día 14 y luego nadie es así, nadie, 2 en el mundo, ¿no? Pero nos lo ponen así porque son pares, ¿eh? O lo de la luna, que si no O lo de la menstruamos luna. con la luna es que hay algo mal en nosotras. Por Dios, ¿no?
Claro, por eso digo que esto luego nos lo llevamos a cada una, pero mira, así como para que lo tengamos muy claro. Normalmente nosotras decimos que el primer día de regla, o sea, el primer día de regla es el primer día del ciclo. Ahí empezamos el primer día de sangrado un poquito rojo, porque puede ser que manche una cosita así suave y esto no lo consideramos todavía menstruación, ¿eh? O sea, puede ser o marrón abundante o ya rojo, ¿no? Este sería como nuestro primer día de regla. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, hasta que vuelva la siguiente menstruación. Esto es como muy evidente, pero hay que contarlo, ¿no? Entonces, aquí la fase menstrual, esto es muy fácil porque normalmente es esta fase en la que tengo el sangrado propiamente dicho. No ya tanto las manchitas, que a lo mejor ya llevo un Salva Slip, pero ya no hace falta ni que me ponga la copa, ni que me ponga Tampax, ni me ponga compresas grandes, ni nada de esto. Normalmente, esto suele durar unos 5 días, 4 días, depende un poco. Esto escuchemos cada una de nuestras sensaciones, como decía antes, ¿no? Entonces, esta es más o menos la fase menstrual. A partir del sexto día, 5, 6, 7, ¿no? A partir del sexto día, por decir un número, ya empezaríamos con la fase folicular. Ya vemos que quedan restos, pero ya no tenemos, ¿no? Ya el sangrado se va perdiendo. ¿Cuándo empieza la fase ovulatoria? Porque la regla es como muy fácil de saber cuándo llega, ¿no? Pero ¿cuándo empieza la fase ovulatoria? Pues biológicamente es muy fácil, cuando empieza esta humedad. Pero cuando empieza esta humedad, no la humedad más pastosita, sino ya más este fluido como más líquido, ¿no? Y esto suele pasar más o menos a partir del día 12 del ciclo, contando desde el día 1, ¿vale? De regla. Como a partir del día 12 del ciclo, 13, 14, porque claro, si yo tengo una menstruación, o sea, un ciclo menstrual, perdón, de 35 días o de 36, mi fase ovulatoria no va a ser igual, o sea, no va a caer en el mismo día que si tengo un ciclo de 24, 25, ¿ok? La fase ovulatoria puede ir cambiando, ¿vale? Se puede ir moviendo a más grande, más pequeña. Bueno, entonces hemos dicho más o menos el día 12 o algo así. Esta fase ovulatoria puede durar pues hasta el día 16, como mucho, ¿no? Depende un poco de... Lo vamos a notar por esto que te digo, por este flujo, ¿vale? Pero claro, se irá moviendo. Y a partir de aquí, 16, 17 más o menos, empieza la fase premenstrual o la fase lútea, que es como la llamamos nosotras, hasta el siguiente sangrado. Normalmente esta fase premenstrual o lútea tiene una duración, se suele decir que es bastante ¿cómo diría yo? Como estática, por decirlo así, y suele durar entre 14 y 16 días. Esta es como la que es más rígida, ¿vale? Si tengo ciclos más grandes, esto lo cuento yo en todos mis libros y en todas mis charlas, soy muy pesada con esto. Si tenemos ciclos más largos, quiere decir que la fase folicular es más larga, porque todo lo demás más o menos es como un poco más que me sale estanco, pero bueno, quiero decir como más rígido, ¿no? ¿No? Y la fase lútea suele durar durante más o menos como estas 2 semanas, 12 días, 10, o sea, como más o menos esto. ¿Vale? Entonces esto es como para que te hagas así una idea y en tu agenda, en tu calendario, en todo esto, lo vayas anotando. Pero esto que te he dicho es como una guía, ¿vale? A partir de aquí empieza a escuchártelo tú porque quizás notes diferentes variaciones. Esto siempre en la consulta lo cuento, ¿no? Siempre digo, luego esto lo vamos moviendo, ¿no? Para que así nos sintamos también con la libertad de que no es lo que yo estoy diciendo en ley, sino que esto depende un poco, ¿vale? Tal cual. Y nos habíamos quedado esto, en la fase lútea, ¿no? En qué acciones podemos implementar, cómo nos sentimos durante esta fase. Hemos dicho que durante la fase lútea, nos gusta mucho más lútea que premenstrual, porque premenstrual tiene esa carga, ¿no? Esa connotación negativa como de... Bueno, estamos súper organizadas, lo que decía Marta, estamos súper organizadas, con mucho foco, y esto nos sirve muy bien, por ejemplo, para establecer deadlines, ¿no? De fechas límites. Hostia, para tal fecha esto, para tal fecha lo otro. Es como lo vemos súper claro. En otras fases del ciclo esto nos cuesta más de establecer o lo vamos dejando, ¿no? Nos vamos haciendo las longis, ¿no? Bueno, sí, cuando llegamos a la fase lútea es como cataclán, claridad cristalina. Esto para esta fecha, esto para esta otra fecha. También tenemos como la intuición más potente, más fuerte, y esto que nos permite tomar decisiones. Tomar decisiones del mismo modo que sabemos cuándo es la fecha para cada cosa, también sabemos si eso sí o si eso no. Si a lo mejor esas ideas que habíamos ido desarrollando en las 2 fases anteriores y que las hemos empezado a implementar, llegamos a y decimos, esto que estoy haciendo
no, o esto que estoy haciendo, sí, para adelante, ¿no? Es como nos permite tomar ese tipo de decisiones, que esto dentro de lo que es el marketing o las acciones estratégicas es súper importante, porque muchas veces nos condicionamos a nosotras mismas, nos rigidizamos conforme un calendario que hemos establecido mentalmente, sin tener en cuenta nuestra biología, y luego cuando llega el momento es como, hostia, es que no me siento, no, es que esto no es lo que me gustaría estar haciendo ahora, o esta no es la idea que yo quería desarrollar, o no lo quería hacer tal que así. Buenísimo, pues esta fase nos sirve para eso exactamente. También tenemos una capacidad brutal para solucionar problemas, estamos súper resolutivas. Así que todas esas cosas, esos hándicaps y esos imprevistos que van surgiendo, si nos hemos planificado y nos hemos organizado, tenemos espacio para poder hacerles frente. No es lo mismo ir improvisando e ir sobre la marcha dando palos de ciego, ¿no? Y como así a salto de mata, que con una buena planificación, una buena organización, cuando llega este momento, todos esos imprevistos, problemas, cosas que pueden haber ido surgiendo, nos vamos a poner así y en un plis-plas lo vamos a resolver, porque cerebralmente, por decirlo de alguna forma, no estamos predispuestas a eso. Es como tenemos mucha más claridad. Y también tenemos una cosa que es muy interesante, que es, tenemos esa capacidad para dar feedback a los demás, para darnos feedback a nosotras mismas, ¿no? Con esta voz interior de la intuición que nos ayuda a esa toma de decisiones, pero también para dar feedbacks constructivos hacia los demás, para fortalecer ese tipo de relaciones y todas estas interacciones que donde incorporamos, ¿no? Iba a decir elementos externos, pero son personas externas, ¿no? Que van más allá de nosotras mismas. Entonces, a muy grosso modo, esto es lo que podemos hacer. Miriam, ¿cómo nos sentimos en esta fase o qué cosas tenemos que tener en cuenta? De hecho, en esta fase yo también la divido en dos partes, es decir, al principio de esa fase tenemos mucho más esa energía asertiva. De hecho, es un momento estupendo para ser asertivas. Ese cliente que tienes ahí colgando, que hace mucho, o ese proveedor que hace mucho tiempo que quieres hablar con él o quitártelo de encima, es el momento precisamente para poner en acción el decir no. Que el decir no es todo un temazo para muchas personas. Entonces, de hecho, hay una cosa que explico específicamente sobre cómo decir no. Es el momento precisamente de eso, de tener mucha claridad, sobre todo al principio de la fase lútea. Ya cuando nos acercamos más a la menstruación, quizás ya empezamos a notar mucho más esa sensación de cansancio y de agotamiento. Y también de diferenciar lo que es urgente de lo que es importante, porque no es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que es importante de verdad porque es necesario y es vital. Lo que es urgente incluso podemos diferenciarlo entre lo realmente urgente y lo superfluo que no lo es tanto y que lleva en la lista de tareas 1500 años y entonces ya mejor suéltalo de una puñetera vez y no más. ¿Vale? Es una fase buenísima, buenísima, buenísima para eso, para revisar también cómo son y cuáles son también nuestros... Se habla mucho de las creencias limitantes, pero en realidad todas las creencias son limitantes, porque todas las creencias son estructuras mentales. Pero es una fase muy buena también para darnos cuenta en qué nos limitamos, ¿de acuerdo? En qué nos frenamos más. Y no solamente para quedarnos con eso, sino para ver cómo podemos gestionarlo para darle la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría hacer como un 3-4 puntos de lo que habéis estado diciendo las dos, porque para que nos quedamos con 4 conceptos que pueden serviros como highlights de las 4 fases, ¿vale? Que es... Os lo digo porque a mí me ha pasado esto en la transición hacia la menopausia, me está pasando. Más que fijarme únicamente en mi ciclo, para no entrar en obsesión. A veces el tema es que tenemos como mucho, buscamos mucho las fórmulas, nuestro cerebrito busca siempre la fórmula, ¿no? Esto significa esto. No, más que quedarnos en eso, cojamos conceptos más globales. Mirad, Marta ya lo ha dicho, la energía introspectiva es la fase menstrual, la energía analítica es la fase folicular, justo después de la menstruación. La energía de brillo,
que lo de la lámpara me ha encantado. La energía de brillo es esa energía más ovulatoria. Y luego la energía de la revisión y de la claridad es la lútea. Entonces, independientemente del ritmo que esté llevando tu ciclo, de si lo tienes más largo, más corto, yo ahora estoy utilizando, digamos, esos 4 referentes para mí misma, y eso que también sugiero os lo sugiero a vosotras, y lo estamos también trasladando a las amancias. Fijémonos en nuestras oscilaciones energéticas. Y esto es muy fácil, esto te plantas por la mañana a ver cómo me siento. Incluso durante el día, porque estamos hablando del ciclo infradiano, pero tengamos en cuenta que nosotras también tenemos un ciclo circadiano, que os hemos estado rayando muchísimo esta semana en el perfil de las amancias, y si no ya estáis tardando para veros el pedazo reel que nos hemos currado. Entonces, el ciclo del día también influye. Entonces, tengamos en cuenta en nuestra planificación y en nuestras acciones. Una acción no es solamente pasar a la acción. Una acción es también parar y reflexionar. Eso también es una acción. Entonces, tengamos también en cuenta cómo está siendo mi energía a lo largo del día. Porque quizá me levanto por la mañana y tengo mucha más energía, y ahí es el momento de ser más resolutiva. Y quizá a medida que pasa el día, lo que necesito es hacer cosas como más automáticas, más prácticas, porque mi energía va bajando, ¿vale? Así que os sirve como estos 4 highlights a la hora de la autogestión, ¿sí? Manitas arriba, que si no me entero, que no puedo leer la mente todavía. Más adelante no sabes saber, ¿eh? Pero por ahora no puedo. Genial. No sé si queda alguna duda, alguna cosa que no haya quedado claro. Esto ha sido como muy genérico, porque es como una especie de muestra, de bocadito, ¿no? De lo que es la productividad encíclica y de todo lo que explicamos en el curso, Pero queríamos como esto, como ofreceros algo muy práctico para que vosotras lo podáis como implementar a vuestros proyectos o a vuestra vida. Así que si alguna quiere comentar ahora en estos, ¿cuánto queda? Nos hemos pasado de la hora, no importa. Sí, vas ahí, todo. Hemos sido súper puntuales, ¿eh? Esto, buenísimo. Bueno, esto, 5 o 10 minutillos más, por si hay alguna que quiera preguntar alguna cosa específica para sí. Y si no, también, ostras, lo que podéis hacer es, si ahora no queréis, no os da tiempo, o no se os ocurre algo ahora, pero al cabo del rato, ¿no? Pensando, os viene alguna pregunta, podéis mandarnos un WhatsApp o un email. Un WhatsApp, porque yo lo digo como que los audios de voz, ¿no? Siempre son como, me cuesta menos mandar un audio de voz y contar vuestro caso o lo que sea, que mandar un email. Lo podéis hacer a través del botoncito de WhatsApp. Está en la página de Productividad Cíclica, a la esquinita abajo, aquí como a la derecha, así. Clicáis ahí y se abre directamente o la app de WhatsApp o el web WhatsApp si estáis en el ordenador. Y estamos nosotras detrás ahí. ¡Holi! Así que nada más. No sé si queréis decir alguna cosa más. Miriam, Marta. Queríamos proponeros una sorpresa. Si es que... Es que, mira, además, ya que Miriam nos lo ha puesto así como todo tan mascaradito, una cosa, y como nos lo ha puesto todo tan mascarito, así como con fases, es que nos apetece mucho que nos contéis si os lleváis, o sea, ¿qué es lo que os lleváis de aquí, de este post? Una frase, venga, ¿en qué sintetizáis? Coged el cuaderno y ¿en qué os lleváis de esta sesión? Como un anclaje. Exacto, como un anclaje. ¿Qué me llevo de esta sesión? Venga, bájalo a la tierra, vamos a bajarlo al papel. Mira, Giselle dice planificación. Y hay una pregunta antes de Giselle, Marta, que dice, sí. Laura, ¿qué pasa cuando sigues con lactancia de 19 meses y hace varios meses que tienes la menstruación? Si quieres, esto se lo contestamos. Laura, si nos dejas tu correo electrónico o nos recuerdas cuál es, Marta te contesta directamente por ahí. Vale. Entonces, a ver, frases por aquí, planificación, claridad. Nuria, la importancia de la organización, tal cual. Exacto. ¿Os importa escuchar a mi cuerpo? ¿Nos dais permiso para copiarlas y publicarlas en nuestros stories con vuestro usuario de las frases que habéis dicho? Si alguien dice no, pues no hay problema, ¿eh? Faltaría más. No, y ya está.
¿vale? Pero, Miriam, ¿esto queda grabado? Sí, sí, sí. Respeto. ¡Ay, Ay, qué qué rico! palabra tan bonita! Autoconocimiento, dice Laia. Observación, ok for me. Vale, Ok, gracias, Isel. respeto, qué importante, ¿no? El como respetarse a una misma. Es que de hecho es lo que estamos haciendo ahora aquí todas juntas, es precisamente dedicar un tiempo para tomar mucha más conciencia de lo importante que es respetar nuestro ciclo. Y no hablo únicamente del ciclo menstrual, hablo del ciclo vital, de todos los ciclos que pasamos. Entonces, cada mujer, yo siempre digo lo mismo, cada mujer en cada momento de su vida es una mujer nueva. Entonces, cada momento es el momento perfecto y para poder implementar, para poder hacer ajustes, para poder hacer pequeños cambios. A mí no me gusta utilizar la palabra mejorar, porque ya estamos bien como estamos, porque estamos como podemos estar. ¿De acuerdo? No se trata de ser otra o de ser la mejor versión, que es otra palabra, otra frase que mejoró un montón, porque ya somos la mejor versión en el momento en el que estamos. Lo único de lo que se trata es de qué puedo implementar, qué puedo ajustar para estar mejor conmigo misma. Chimpún, ya está. Exacto, no es para ser mejor, sino para estar mejor con nosotras mismas. Exacto. Bueno, por aquí nos dicen empoderamiento, autoconocimiento. Trabajamos la autocompasión. Qué Gracias. buena es, Patricia. La autocompasión y conocerme mejor. Genial, porque de eso se trata. Tal cual. Es que al final nos centramos mucho como en las herramientas del marketing. Yo quiero ser más productiva, quiero ser más organizada y lo único que hacemos es copiar patrones, modelos y sistemas que ya habéis visto que no encajan con nuestra biología. Y no solo eso, sino que además es como nos repercuten negativamente porque nos hacen sentir frustradas, nos generan una sensación de, hostia, es que yo debo ser... A mí me ha pasado, ¿eh? Yo que soy una friki de la gestión del tiempo, yo llego a un punto que decía, hay algo mal en mí, tío, porque esto no está chutando, no está funcionando bien. Y es que estaba forzando la máquina hasta unos puntos insospechados, ¿no? Pero como las mujeres tenemos ese latiguillo interno que nos vamos dando así, nos vamos flagelando, bueno, pues todo este autoconocimiento al final se aplica a esto, a que seamos no más productivas, sino más coherentes con nuestra propia manera de ser, pensar y estar, que al fin y al cabo se trata de eso, de vivir en coherencia y en consciencia. Bueno, frase de final. Noche. Pues me la acabo de inventar. Pues te ha salido muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotras también por lanzaros aquí, porque veníais aquí un poco en plan, a ver qué nos dicen. Pues esperamos que os haya sido útil, sobre todo, y que os haya sumado. Y bueno, esto ha sido el primer granito de arena, continuará. Tal cual. Mira, de hecho, ya para cerrar, últimamente, Cucat pregunta si podremos volver a visionar este Zoom. Sí, los posts en vivo, que es como ¿no? hemos llamado a esta sesión, y las que vendrán, van a estar subidos, como son posts, estarán en nuestro blog. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro blog? Que se puede leer siempre desde el área privada. La suscripción es gratuita, pero así para que podáis acceder, bueno, pues tenéis que suscribiros. Entonces podéis verlo, bueno, esto y todos los artículos y todas las entrevistas y todas las cosas que tenemos en la web. Laia dice, estoy suscrita. Eso es una cosa importante. Nos habéis dado vuestro email, pero nosotras no os hemos suscrito, ¿eh? Simplemente era para poderos mandar el enlace y el PDF que iba adjunto. Así que si alguna no está suscrita, nosotras no lo vamos a hacer. Eso es una práctica que no nos mola para nada y no la vamos a aplicar a las amancias, ni muchísimo menos. Así que 1000 millones de gracias a todas por estar. Y eso, si alguna quiere compartir su frase, porque es que algunas sí que las podemos linkar directamente, otras no sé, así que si vosotras mismas queréis subir esa frase, nosotras os la reposteamos y ya está. ¿De acuerdo? Claro, nos tenéis que etiquetar a las amancias y os la colgamos. Muchísimas gracias. Gracias. Un besote a todas. Un abrazo muy grande, gracias.